Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a estar hablando de interfaces gráficas. Este es el primer video de una serie de tres tratando interfaces gráficas en diferentes lenguajes. En este caso vamos a hablar de MATLAB, posteriormente de Python y por último de Unity. Es importante aclarar primero que en estos videos puede que encuentren muchos cortes, ya que el computador que estoy usando suele trabarse a veces y con el fin de reducir la duración de los videos estoy cortando bastantes partes en las que se ha trabado. Entonces, pues si ven saltos, es por esa razón. Vamos a empezar directamente ya entonces con el tema que concierne a este video. Y para eso primero quiero aclarar cómo son las funciones dentro de MATLAB, ya que si vieron el video anterior en el cual hablábamos de funciones en programación, ven que el ejemplo que hice estaba completamente hecho en Python. Y en MATLAB cambian algunas cositas. Inicialmente tenemos el ejemplo que puse en el video anterior, el de la función sumar de dos números. Entonces teníamos los parámetros o argumentos, posteriormente el código que iba a ejecutarse cuando sea llamada esa función y finalmente un resultado que es retornado por parte de esta función. Recordemos que no es obligatorio tener ni los parámetros ni tampoco la parte de retornar un resultado. Tenemos funciones que simplemente pues abren y cierran los paréntesis, no tienen nada dentro de esos paréntesis y tampoco devuelven ningún valor, sino que ejecutan solamente la parte del código. Ahora, ¿cómo sería una función similar a esta en MATLAB? Tenemos esto. Los parámetros van justo al lado del nombre, al igual que antes. Aquí tenemos el nombre de la función, que debería ser sumar para que quede exactamente igual. Entonces tenemos los mismos dos parámetros, un número 1 y un número 2. Posteriormente, bueno, ahí la animación quedó mal. Posteriormente tenemos la parte del código, que viene siendo entonces esta parte de resultado. Entonces tenemos la suma de los dos números, número 1 más número 2. Es importante aclarar que la parte de devolver un resultado es diferente con respecto al ejemplo anterior en Python. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el resultado está entre estos corchetes, ya que puede devolver más de uno. En este caso estamos devolviendo solo una variable, pero pueden ser más, separándolos por coma. Ahora, el nombre que está escrito acá debe ser una variable que está dentro del código. Si aquí pusimos resultado, aquí tiene que encontrarse resultado dentro del código. Si ponemos, no sé, que esto se llame resultado 1, al momento de ejecutar esta función nos va a decir que esta variable de acá no existe. Por tanto, no puede devolver un valor. Entonces siempre el nombre escrito acá debe ser una variable conocida dentro del código, o una matriz o cualquier cosa que queramos retornar. Finalmente, pues notar que cambian las palabras reservadas. En el caso de Python era esta de acá def y para devolver el resultado era con return. Y en el caso de MATLAB tenemos aquí function que hace el papel de def y end que nos define hasta dónde va esa función. Incluso aquí el editor de MATLAB pues nos tiene un cuadrito para poder ocultar el código de esa función. Y aquí no vemos la palabra return, sino que tenemos es esta forma de anotar los corchetes y dentro las variables que queremos retornar. Seguido un igual, el nombre de nuestra función, los parámetros, el código y en dónde cierra. Ahora vamos a pasar al IDE de MATLAB. Les voy a estar mostrando entonces cuál va a ser el programa que vamos a hacer en este video. Es un programa muy sencillito, sumar dos números. Si le damos así con letras, nos dice que los datos no son varios. Y así ponemos cualquier número. Vemos que sí funciona correctamente. Y lo mismo pero usando sliders. Es decir, le damos sumar, ahí está. Y no es necesario realmente el botón. O sea, el botón es para mostrar cómo sería. Pero también está hecho directamente con el slider. Entonces cada vez que actualiza el valor del slider, muestra la suma de los dos números. Entonces, para iniciar, primero vamos a crear nuestra interfaz utilizando el comando guide. Esto dentro de la ventana de comandos, command window. Revisen que sí estén poniendo ahí el comando. Aquí nos va a aparecer todas las interfaces que tenemos ya creadas. En este caso vamos a crear una nueva y nos aparecen varios templates en caso de que queramos utilizarlos. Tenemos con controles básicos,
otra para mostrar con gráficas y otra para hacer las ventanas de diálogo. En este caso vamos a crear una desde cero, les vamos a darle blank GUI. Como ven es bastante grande, vamos a achicar un poco esto, de aquí abajito, la achicamos y pues ya la acomodamos aquí al tamaño de la ventana. Vamos a guardarla primero, save, como vemos aquí dice que no tiene título, y vamos a poner ejemplo GUI. Bueno, no recibe guión bajo, entonces pongámoslo de corrido. Y nos crea automáticamente un punto M. Aquí tenemos el punto FIG, es la parte gráfica. El punto M ya es directamente el código que vamos a estar modificando, donde le vamos a dar funcionalidad a nuestra interfaz. Entonces, para volver a abrir esto, ya que nos quedó detrás, clic derecho y aquí arribita nos va a aparecer el punto FIG. A la izquierda vemos que tenemos todas las opciones. Entonces tenemos para gráficos, botones circulares, botones normales, estos son los sliders, checkbox, campos de texto y texto estático que vendría siendo un label. Entonces para empezar vamos a arrastrar un edit text y le damos el tamaño que queramos y vamos a poner otro ya que son dos números. Lo pueden acomodar como quieran, este es bastante intuitivo, bastante sencillo. Ahí tenemos nuestros dos editores de texto. Si le damos doble clic, nos aparece esto que es el inspector. Son todas las propiedades que tiene este objeto de acá. Vemos que podemos cambiar el color del fondo, una función para cuando se presiona un botón, si está habilitado al inicio del programa o está deshabilitado. Vemos cómo cambia y se vuelve un poco más gris. Vamos a dejar habilitado de entrada y tiene muchas funciones más, pero en este caso nos interesa este string de acá, que como vemos es el mismo texto, edit text. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, número 1. Al darle enter, él actualiza el campo directamente. Este tag es muy importante, ya que va a ser la forma de identificar este botón puntual en el resto del programa. Es decir, con este tag vamos a estarlo llamando desde el código. Por ejemplo, le voy a poner edit num1. Voy a copiar este nombre, ya que el otro pues va a tener el mismo nombre, pero con el 2. Voy a cerrar acá y repito el proceso. Doble clic. Busco al final, está nuestro string, número 2, para que se vea acá, le doy enter, y aquí está nuestro tag, que entonces va a ser edit num2, le doy enter. Ahí está. Tenemos nuestros primeros campos de texto, nuestras primeras entradas de datos. Ahora vamos a poner el botoncito, lo agrandamos un poco, eso es, y este también va a tener sus propiedades. En este caso vamos a buscar las mismas, el string, y dentro de este vamos a poner sumar, por ejemplo. Luego nuestro tag, bueno pues realmente debería ser al revés, pero no importa. Así le quise poner yo, en este orden. Ahí está el tag. Entonces también es muy importante, ya que él nos va a distinguir a este botón del resto. Recordemos que nuestra interfaz tiene dos botones, una para sumar estas entradas de datos y otra para sumar los valores de los sliders. Entonces, este va a ser nuestro nombre. Ahora, si le damos clic derecho, tenemos múltiples opciones, pero la que nos interesa es esta, View Callbacks. Vemos que tenemos diferentes callbacks. Vamos a abrir el primero. Si nos damos cuenta, es una función que no retorna nada porque no tiene los corcheticos de acá ni el igual. Y acuérdense que aquí iría la salida. Pero pues en este caso no tiene absolutamente nada. Es la función, el nombre de esa función y los argumentos de entrada, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Aquí abajo nos sale en un comentario qué es lo que hace cada uno de esos parámetros, de esos argumentos. En este caso vemos que el HObject se trata de nuestro botón. O sea, si queremos hacer algo con el botón, vamos a llamar a este objeto de acá, este argumento de acá. El event data vemos que no tiene una función aún en esta versión de MATLAB. Y el handles es básicamente lo que nos va a permitir comunicarnos con el resto de elementos. Este objeto de acá nos habla solo del botón actual, que entonces se va a estar refiriendo a este botón puntual, al botón que estamos presionando. Si nos damos cuenta y subimos, vemos que hay más funciones, muchísimas más. Tenemos un callback también para el edit 1. ¿Cuál es el edit 1? Este de acá. Funciona exactamente igual.
también tiene el primer argumento que se refiere ahora a ese edit1, el event data, que pues no hace nada aún, y el handles que nos permite comunicarnos con todos los datos y toda la parte de la interfaz. Entonces, cada vez que vemos este primer argumento, lo que hace es que él se está refiriendo a ese objeto con el que estamos interactuando. Es decir, para este caso, es el editor de texto 1. Si bajamos, tenemos el del editor de texto 2, y en ese caso, este argumento se referirá al editor de texto 2. Y abajo en el del botón, este argumento se refiere al botón actual, al botón 1. Listo, ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando le demos clic al botón, que se cambie el texto de ese mismo botón. Para eso vamos a poner set, que es para asignar algo. ¿A quién le vamos a asignar eso? Al botón que estamos pulsando, seguido de una coma, entre comillas, el parámetro al que queremos asignar un valor. Luego, el valor que le vamos a asignar, texto nuevo. Si corremos esto, le damos al botón, vemos que cambió a texto nuevo. ¿Cómo sabemos qué parámetro es? Simplemente viendo las propiedades de nuestro botón. Aquí abajo aparece string. Ese es el parámetro que estamos cambiando, que corresponde al texto que se va a mostrar en ese botón. Ahora vamos a tomar, aparte de que él cambie el texto, vamos a tomar el valor de otra cosa, no sé. Por ejemplo, vamos a tomar el valor de nuestro editor de texto, que no recuerdo cómo le pusimos. Vamos a la propiedad. Ah, este no tiene un tag. Entonces, pongámosle edit num1. Y aquí la misma historia, me imagino que tampoco tiene. Ah, este sí tenía, listo. Entonces vamos a decirle que va a coger el edit num1, va a coger la propiedad de string, y como no estamos haciendo nada más sino solamente tomar el valor, no tenemos que poner ningún otro argumento. Esto, al ser un get, lo que hace es que toma algo, o sea, nos devuelve algo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que guardarlo. Num1 va a ser igual a esto. Entonces, para mostrar el valor solamente vale con poner el nombre de la variable. Volvemos y corremos. Y al darle al botón de sumar, entonces deben pasar dos cosas. La primera, que nos muestre cuál es el valor de nuestro edit num1, o sea, este de acá. Y la segunda, que el string que tiene nuestro botón pasa a ser texto nuevo, o sea, en vez de sumar, diga texto nuevo. Ahí está, num1 es número 1, y aquí se actualizó el texto. Si cambiamos aquí por otra cosa, nos va a seguir apareciendo, pero pues como el texto ya cambió, no notamos nada nuevo. Listo, con eso ya mostramos para qué sirve el get y para qué sirve el set. Vamos a repetirlo ahora para nuestro edit num2. Entonces el handles nos permite acceder a otro elemento de nuestra interfaz, en este caso al edit num1 y al edit num2. Con esto ya tenemos los valores de cada uno de los editores o entradas de datos. Podemos verificarlo simplemente poniendo sus nombres de variable o quitando el punto y coma directamente. No lo voy a hacer, si quieren probarlo. Posteriormente vamos a hacer, por ejemplo, la suma. Entonces num1 más num2. Y ahí tenemos el valor de nuestra suma. Pero ¿qué pasa? Si nos damos cuenta que estamos poniendo letras también. La idea es que solamente reciba números. ¿Cómo hacemos esa verificación? Sabemos que esto es un string, está entre comillas. Por tanto, MATLAB nos ofrece la función strToDouble. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a coger un string y lo va a pasar a un double. Si quieren ponerlo más sencillo, en más líneas, da igual. Simplemente podríamos guardar esto como string 1 igual a esto. Y después decirle que nos va a convertir ese string 1 a un número. Y lo mismo aquí abajo. Esto podría ser string 2 y el número 2 va a ser la conversión de ese string en un doble. Voy a mostrarles aquí rápidamente cómo funciona. Voy a crear un string que se va a llamar hola y después voy a tratar de convertir eso en un número. strToDouble, entre paréntesis, lo que quiero convertir, el string, y le doy enter.
Si nos damos cuenta, nos botó NaN. ¿Qué quiere decir eso? Not a number. Sabemos entonces que si convertimos un string a double, pero no es posible hacer esta conversión, MATLAB nos va a botar eso. Pero ¿qué pasa si es posible hacer la conversión? Voy a poner un string que sea este número y después voy a pedirle que lo convierta. Lo logra completamente, ya no nos bota el NaN. Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Con otra función que se llama isNaN. Entonces, si por ejemplo vuelvo a hacer el intento con el string que no es numérico, o que tiene letras directamente, lo convierto de nuevo, string, y le pregunto en esa función si mi variable número es NaN, él me va a decir que sí, es NaN. Entonces con eso ya podemos hacer la condición para filtrar los datos. Voy a limpiar esto de aquí abajo. Ahora ya teniendo la conversión, es importante comprobar que sí se haya hecho bien. Vamos a preguntar si num1 es NaN o si num2 es NaN. Vamos a poner un else y vamos a cerrar nuestra sentencia. Aquí va a ir el código cuando no se logre la conversión. Por ejemplo, poner un mensaje en consola que diga datos inválidos, y en caso contrario, pues que si haga nuestra suma y nos la muestre ahí normal en consola. Vamos a correr este programa. Si le doy sumar, nos muestra datos inválidos. Se me olvidó poner el salto de línea. Si le pongo aquí un número, pero en el otro no, sigue datos inválidos. Si en los dos pongo números, ahí ya nos muestra el 3. Ahora lo mismo acá, si los mezclo, sigue botando datos inválidos. Ya tenemos hecho el filtro. Voy a quitar esta parte de acá. Ahora lo importante sería mostrar ahora lo importante es mostrar esa información dentro de la interfaz. En caso de que hayan datos inválidos, que en la interfaz salga, y en caso de que la suma esté bien, el resultado salga. Para eso vamos a ir a nuestro punto fig y vamos a agregar un label o static text, como lo llaman aquí en MATLAB. Vamos a ponerle un poquito más grande la fuente, 16 por ejemplo. Y aquí abajo lo mismo, el string, aquí va a ser el resultado, el tag va a ser text result, por ejemplo. Voy a copiar esto y aquí abajo vamos a ver entonces que para mostrar esa información tenemos que sobreescribir nuestro string. Acuérdense que siempre aquí va a salir el texto, entonces lo importante es que aquí salga el número, el resultado, o que nos salga el error. Por tanto, esa es la propiedad que nos interesa sobreescribir. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente set, porque vamos a asignar un valor, handles, porque vamos a acceder a un objeto de nuestra interfaz, punto, el nombre o el tag que le pusimos, coma, la propiedad, el string, y el valor nuevo. Pero ¿cuál va a ser? Pues el de suma. Y aquí arriba vamos a hacer exactamente lo mismo. Handles, punto, el nombre de nuestro tag, coma, la propiedad y el valor que vamos a asignar. Datos inválidos. Cerramos todo y volvemos a correr el programita. Bueno, cerrémoslo completamente y lo corremos desde nuestro punto fig. Decimos que sí guarde. Ahí está. Ponemos sumar directamente. Nos dice que los datos son inválidos. Cambiamos este por un número, pero el otro no. Siguen datos inválidos. Aquí ponemos otra cosa, datos inválidos. Y ya si lo tenemos con números, vemos que sí funciona. Listo. Eso en cuanto a la parte de las entradas de datos por medio de edit text. Ahora vamos a hacer que nuestra entrada de datos sea por medio de un slider. Voy a arrastrar el slider número 1, voy a arrastrar el slider número 2 ahora, y si corremos nuestra interfaz, cerramos acá, corremos de nuevo, vemos que ya está nuestro slider, pero no sabemos en qué valor está ninguno de los dos.
Entonces eso nos toca ponerlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simplemente voy a correr, por ejemplo, este slider un poquito más y este también. Y le voy a poner un label a cada uno, o un texto estático. Lo voy a poner en 0, ya que directamente inicia en 0 el slider. Y voy a poner otro aquí, también con el 0, o el valor en el que vaya a iniciar nuestro slider. Aquí abajito voy a ponerle en el texto, en el string, en el tag, perdón. Aquí adentro voy a ponerle en el tag que este va a ser el texto del slider 2 y este va a ser el texto del slider 1. Ahora si recordamos, hay unas cosas que llaman callbacks, como el del botón. Entonces cada vez que interactuamos con ese botón, él llama a ese callback, a esa función. Vamos a hacer lo mismo. Cada vez que interactuemos con este slider, MATLAB va a ejecutar un callback, que es una función. Entonces vamos a abrirlo, View Callbacks, el primero. Aquí está, lo mismo, nuestros tres argumentos. Y lo que vamos a hacer es tomar el valor de ese slider. Entonces, slider value va a ser igual a tomar de HObject la propiedad value. ¿Cuál es la propiedad value? Aquí arribita está, dentro de nuestro slider, y vemos que value es 0, 0. Podemos cambiarlo, sí, por ejemplo, 1. Y vemos que se subió completamente el slider. Voy a dejarlo inicialmente en ceros. Ahora ya teniendo el valor de ese slider, la idea es setearlo, asignarlo a nuestro label. Entonces, como vamos a asignar algo, ponemos set. Como no es el slider, ponemos handles. Creo que era text slider 1. Vamos a sobreescribir la propiedad string y el valor nuevo va a ser el valor de ese slider. Si volvemos a correr el programa, reiniciando todo, ahí están nuestros labels. Y voy a empezar a subir acá. Vemos que ya se cambia automáticamente. Y ya podemos visualizar cuál es el valor de ese slider. Lo mismo podemos hacer aquí, dándole clics. Y vamos a repetir el proceso para nuestro slider 2. Buscamos la función del slider 2, el callback. Aquí está. Y es básicamente lo mismo, solo que aquí el label va a ser el 2. Recordemos que ahora este HObject se refiere al slider 2. Volvemos a correr. Y ahí está funcionando también acá. Ahora nos faltaría mostrar el resultado de la suma de los dos sliders. Para eso vamos a usar otro label más. Voy a modificar las propiedades. Tamaño de fuente de 16. Y aquí abajito, text, slider resultado, por ejemplo. Copiamos esto. Aquí vamos a poner un texto por defecto. Resultado sliders. No cabe. Listo. Y ahora nos faltaría un botón para hacer la suma. Lo agrandamos. Buscamos su string. Le decimos que va a decir sumar sliders. Y el tag realmente ahorita no lo voy a cambiar. Voy a dejar ese. Clic derecho. View callbacks. Vamos al callback. Y aquí está. Entonces, ¿cuál es la idea? Coger el valor del slider 1, el slider 2, sumarlos. La ventaja es que ya no tenemos que hacer la verificación, ya que siempre van a ser números. Entonces, tomemos el valor del slider 1 con un get handles.slider 1, creo que directamente se llama. Vamos a coger la propiedad value y lo mismo vamos a hacer con el slider 2. Get handles.slider2 propiedad value. Revisemos que sí esté bien. Entonces cada vez que pulsemos el botón debe salirnos el valor del slider 1 y del slider 2 en consola. Reiniciamos la interfaz de nuevo. Corremos acá, le damos sumar y ahí está el valor de cada uno de los sliders. Verifiquemos, listo. Ahora para que no nos salga punto y coma y punto y coma, vamos a hacer la suma, slider 1 más slider 2 y finalmente nos queda mostrar el resultado. Nos vamos a asignar con set handles.text slider resultado la propiedad string con el valor suma. Punto y coma por si algo. Volvemos a correr y ahí está el resultado de nuestra suma. Ahora, si no queremos estar pulsando ese botón, lo ideal sería que yo mueva esto y se actualice el valor. Vamos a hacer eso. Y para eso vamos a crear una función. Creamos la función. Como no nos interesa que devuelva ningún valor,
sino que solo ejecute el código. No voy a poner los corcheticos con la salida igual, no. Va a poner directamente el nombre de la función. Sumar sliders. Entre paréntesis ya vamos a ver qué argumentos necesitamos. Y ahora sería copiar básicamente este mismo texto. Si reemplazamos aquí, por ejemplo, ponemos nuestra función sumar sliders y corremos el programa, vemos que nos va a botar un error. Si revisamos cuál es que él no sabe qué es handles. Si nos damos cuenta, cada una de las funciones recibe handles. Todas lo reciben. Esta no es la excepción. Necesita saber con qué está interactuando. Le pasamos aquí el handles y volvemos a correr. Al ejecutar la suma, vemos que ya funciona correctamente. Por ejemplo, cambiamos también el slider 1 y voy a limpiar aquí la ventana de comandos. Ahora, teniendo la función, es muchísimo más fácil pasar todo esto a cada uno de los sliders. Si no tuviéramos la función, tocaría copiar y pegar estas 4 líneas de código en donde queremos que se ejecute esa suma. Vamos a ponerla en nuestros sliders. Entonces copiamos esto, buscamos el slider 2 callback, aquí está, pegamos la suma, ahora el slider 1 callback, acá está, y pegamos. Si corremos el programa de nuevo, vemos que ya se actualiza directamente. Si no lo tuviéramos hecho con funciones, nos tocaría copiar todo esto, pegarlo acá, subir, pegarlo aquí también, subir y pegarlo aquí también. ¿Que si funciona? Sí, va a funcionar exactamente igual. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, me dio por ser más específico con el nombre del slider, ya no es slider 1, sino fader 1. Entonces me toca cambiar el nombre en todas las zonas en las que esté usando este slider. Si lo tenemos como una función, solamente lo cambiamos acá y ya se corrige en todo el programa. Por tanto, vamos a dejar esto con la función, mandándole handles, y lo mismo en los callbacks de cada uno de nuestros sliders. Aquí también. Volvemos a probar que funcione todo. Ponemos el programa completo, entonces números 2 y 32 y pongamos de decimales. Punto. El botón ya quedó prácticamente inservible. Entonces directamente con los sliders vemos que sí se actualiza correctamente con el slider 2 y con el 1 también. Digamos entonces que queremos cambiar el mínimo y el máximo de estos sliders. Vamos acá, doble clic y en el máximo ponemos 4. Corremos de nuevo la interfaz, decimos que sí. Y vemos que todo está... bueno, no está cogiéndolo bien. Porque se nos olvidó modificar aquí un parámetro también importante. Que es este de acá. Lo mandamos también en 4. Corremos de nuevo, sí. Y ahí ya está nuestro programa funcionando con el slider 1 hasta 4 y el slider 2 hasta 1 normal. Mi computador se traba bastante, pero bueno, ahí ya está funcionando. Espero que el video haya sido claro. En caso de tener dudas, pueden dejar un comentario aquí abajo, estaré revisándolos. Al igual si tienen alguna sugerencia o cualquier cosa que compartir, la pueden poner ahí mismo. El siguiente video ya será en Python, usando tkinter, y será dividido en dos partes. Una en la que estaremos hablando en sí el funcionamiento de tkinter y haciendo la primera parte de este programa, pero en Python, y otra ya con sliders. Nos vemos en ese video.